estuvimos el último día de clase hablando de los 5 períodos del derecho romano, una clasificación hecha precisamente por su servidor. Ok, muchas gracias, Clara Alexandra. Aquí hay un servicio que les está dando Clara Alexandra Juárez sobre el Tactic. Tactic es una, es una aplicación vinculada a Meet, en donde se transcribe esta reunión para que vayan viéndola. Posteriormente tiene usted la transcripción íntegra de todo lo que hemos estado hablando, o pueden ir al canal de YouTube para si quieren ver en reprise la clase, o si alguien no pudo ingresar a la clase, pues puede irse a YouTube el día que no puede ingresar a clase, ¿no? El canal se llama Iván Romero, página académica, y ahí lo pueden ver ustedes, ¿no? Se pueden suscribir o no, eso no es obligatorio. Yo les sugeriría que lo vieran para que una vez se cargue la clase a YouTube, les llegue un aviso a su usuario, ¿ok? Pero bueno, es parte de lo que está. Muchas gracias, Clara. Es una deferencia que Clara tiene para utilizar su extensión de Tactic a la clase esta, para vincularla a esta clase, ¿ok? Bueno, los 5 periodos de los cuales hablamos el último día de clase, que es el periodo arcaico, preclásico, clásico, posclásico y justiniano. Esto se hizo de esa forma, no tanto viendo la República, el Principado y, ¿cómo se llama?, el dominado, que normalmente hace de clasificaciones históricas los tratadistas más prolíficos en este tema, ¿no? Yo pretendí esto porque a la vez voy hablando de las distintas fuentes del derecho, ¿no? Ya en el periodo arcaico hablamos del Senado, hablamos de la comitia curiata de los patricios, hablamos de las características del derecho romano, que era formal, solemne, oral, riguroso, nacionalista, protectivo y eminentemente protector de la gens. En el periodo preclásico, ¿sí?, en donde nos quedamos, no, perdón, ya creo que llegamos al clásico, ¿no? Sí, habíamos visto el clásico, ¿no? Pero en el preclásico vimos además que cambia el derecho a convertirse en consensual, escrito, se agregó a las fuentes del derecho la lex y el plebiscito, las razones de la plebe. Adicionalmente, los edictos de los magistrados basados en el jus edicendi. Solo estoy recapitulando la clase anterior, porque hubo mucha información. En el periodo clásico, pues ya se habla de que el derecho se vuelve un poquito más flexible, se vuelve más natural desde el punto de vista de la utilización de figuras del derecho natural. Se habla de la equidad y de la buena fe. ¿Y qué es equidad? Este fue un tema que nos quedó todavía de deuda, ¿no? Pero voy a tratar de explicar. Y frente a estas figuras se hablaba de la justa razón, el pensamiento que tenían los romanos con respecto a la resolución de sus conflictos. Utilizar el pensamiento racional para buscar una solución efectiva a los conflictos. También se habló de la costumbre, el mores maiorum, ya se había hablado. También se habló de algunas figuras que se fueron incorporando al derecho natural. Yo creo que ahí nos quedamos, sí, ahí nos quedamos.
Ahí nos quedamos, en esa partecita inicial. Entonces, vamos a continuar en el tema de el periodo clásico, el esplendor del derecho romano, ahí donde está la carne y no la lechuga del derecho romano, ¿no? Es la sustancia, ¿sí? Y esto es algo que decía un profesor en la universidad. Miren, cuando ustedes promuevan una demanda, pónganle carne, no le pongan tanta lechuga, porque a veces la lechuga no sirve para nada. Sí, tal vez para dar color a las figuras, pero no da mucho sustento. En cambio, la carne da el sustento propio de la discusión para que ustedes puedan argumentar, debatir sobre elementos propios. Pero bueno, dejo eso ahí. Ahora, ¿qué es equidad? ¿A qué nos referimos con equidad? Cuando se pretende hablar de la equidad, lo primero que nos trae a la mente es una figura que es muy similar a la equidad, pero que no es lo mismo, que es la igualdad, ¿sí? Y podríamos pensar que en el enunciado de la Constitución, todos somos iguales ante la ley. Pero yo les pregunto, ¿somos iguales los 87 que estamos aquí en la clase? No somos iguales. Sí, Meli. Perdón, licenciado, siga, se me activó. Bueno, muchas gracias. Entonces, igualdad, no somos iguales. No somos iguales. Los 87 que estamos conectados, no somos iguales. Habrán con poco pelo como yo, chocos como yo, morenitos como yo, pero habrán blanquitos, habrán sin anteojos, con pelo, bastante con pelo, habrán mayores como yo, habrán jovencitos como veo aquí en las fotos, muchos, habrán flaquitos, habrán gorditos como yo, que pues, no estoy tan gordo, pues, pero yo siento que sí estoy gordo, pero bueno. Entonces habrán chaparritos, yo mido 1,84, no sé si estoy entre los chaparritos o los más altos, yo creo que entre los más altos. Entonces vemos que somos distintos, todos, absolutamente. Es más, nos diferencia hasta nuestro ADN. Entonces, no somos iguales, ¿sí? Entonces, las normas o la Constitución a lo que se refiere a que somos iguales en derechos y obligaciones frente al Estado y frente a nuestra sociedad. Ahí sí. Todos tenemos derecho a la vida, derecho a la educación, derecho a la salud, derecho a un debido proceso, derecho a que no se nos dicte un auto de prisión por, eh, por figuras que no tienen nada que ver con delitos. Y habrán leyes en las cuales nos diferenciemos todos. Por ejemplo, las leyes tributarias, ¿no? Habrán aquí algunos que ganen mucho dinero, pues tendrán que pagar un determinado número de impuestos. Habrán otros que no ganen dinero y que están exentos del pago de impuestos, por lo menos del impuesto sobre la renta, porque del IVA todos pagamos, ¿sí? Aún los que no ganen dinero, cuando van a comprar una Coca-Cola, un paquete de cigarros, un tortis, tienen que pagar IVA, ¿sí? O sea, el IVA es un impuesto selectivo al consumo y que todos pagamos IVA, ¿no? Porque la norma no está previendo que tengamos capacidad económica. Lo que está previendo es que tengamos el dinero y presupone que quien compra una Coca-Cola tenga capacidad económica para pagarla, ¿no? El que vaya a comprar una camisa, el que va a comprar un pantalón, pues obviamente tiene esa capacidad consumista de comprar el producto que está grabado con impuestos. Pero bueno, eso. Entonces, por lo tanto, ese primer elemento de igualdad, que todos somos iguales ante la ley, pero en derechos y obligaciones.
pero personalmente no somos iguales. Entonces, el principio de equidad es una grada por encima de la igualdad. Y si la igualdad nos dice que todos ante la ley somos iguales, pero también el principio de igualdad nos dice que también habemos desiguales. Y entonces a los desiguales hay que tratarlos en forma desigual. Pero a todos esos desiguales los va a tratar igual. ¿Sí? Y aquí a los desiguales los va a tratar igual. ¿Sí? Y puede haber otra escala aquí y los va a tratar igual. O sea, hay que tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales. Desiguales son esta grada y esta grada. Entonces, a ver, y la norma puede prever discriminaciones. ¿Sí? Discriminaciones. ¿Qué quiere decir una discriminación? Es valorar a los sujetos de distinta forma. Pero esta discriminación debe de estar motivada, razonada y justificada. Vamos a poner un ejemplo. Regreso al caso de los impuestos. Si hay personas que ganan menos de 3,000 quetzales, no van a pagar impuestos. ¿Por qué? Porque no llegan al mínimo. ¿Sí? Que ganen 1,500, ¿sí? Estos no entrarán a la regla de pago, ¿sí? ¿Por qué? Porque la norma presupone que no tienen capacidad para pagar impuestos, ¿sí? Entonces, ahí hay una discriminación por razón de no llegar al mínimo vital. Por lo tanto, la norma los excluye del sistema, ¿sí? Vamos a ver. Pero también hay personas que están exentas por la naturaleza propia o por actos que no están grabados. Vamos a ver. La Universidad de San Carlos no paga impuestos. ¿Por qué? Porque la Constitución las exime. El ICS no paga impuestos. ¿Por qué? Porque la Constitución las exime. ¿Sí? No pagan impuestos por la figura de ser la Universidad de San Carlos o todas las universidades, por ejemplo. Las universidades del país no pagan impuestos, ¿sí? Deben de estar registradas en la SAT, deben de presentar informes, deben de hacer lo que sea, pero no pagan impuestos, están exentos. ¿Por qué? Porque las universidades tienen ese tipo de privilegios, ¿ok? Bueno, entonces sería por razón de la figura, pero hay actos también que hacemos en la cotidianidad que no están grabados. Por ejemplo, estoy poniendo ejemplos para ir viendo cómo la discriminación puede aplicarse a términos legales. Si yo voy al mercado y compro producto menos de una determinada cantidad, no se pagan impuestos. Y hay una discriminación razonada que excluye determinadas cosas. Por lo tanto, aquí lo importante es que la igualdad puede verse alterada por circunstancias propias que la norma prevé. Entonces, si vemos que la igualdad está así, la equidad es un término superlativo. Y este es un término por encima de la igualdad que fue acuñado por los filósofos griegos. Sócrates, Aristóteles, todos estos grandes filósofos acuñaron el principio de la equidad, que es darle a cada quien lo que le corresponde. Y aquí tiene que ver situación económica, situación cultural, todas las variabilidades que tienen los distintos sujetos, así se van a tratar. Ese es darle a cada quien lo que le corresponde. Ese es el principio de equidad. Por eso es que la equidad en los sistemas legales es tan importante. Y pegado a la equidad, como la moneda de dos caras, está la buena fe. Equidad y buena fe. Todos los actos jurídicos deben de ser basados en equidad y tienen que ser basados en buena fe. Los romanos tenían estos dos postulados, imagínense.
qué claridad tenían los romanos de tener esos dos postulados dentro de la estructura propia de su sistema jurídico. El derecho romano, de la justa razón en el periodo clásico, era basado en el derecho natural, de la equidad y de la buena fe. Yo no sé si han tenido ustedes oportunidad de participar en reuniones familiares en donde, cuando yo era estudiante, estábamos en la casa, en mi casa, pues casi todos eran médicos, y yo fui el segundo que decidí estudiar Derecho, eh, porque había mi primo que era mayor, pero yo coincidentemente, porque él se fue exiliado a México y pues, estaba en una situación en donde se metió a la política estudiantil, entonces se tuvo que ir del país. Y yo, pues, que era mucho menor, 15 años más o menos, me gradué un año antes que se graduara. Entonces, si bien es cierto, era el segundo que había tomado la decisión de estudiar Derecho, fui el primero en graduarme. Entonces, era muy común que hicieran chistes de abogados, porque pues, tirándome las pedradas, ¿no? Y eso pasa en todas las familias. Decía, ¿y vos qué estudias? Ah, vos estás estudiando para ser ladrón con título, ¿no? Ah, vos estás estudiando para ser abogado, ¿no? Eh, y así, muchas de esas bromas que en aquel momento, pues también a mí me daban risa, pero cuando ya fui abogado, ya no me gustó, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo no soy ni ladrón con título, ni soy abogánster, ni soy todas las demás, ni soy chupasangre, ¿no? Además, el derecho es una profesión noble, ¿sí? Profesión muy noble. Un jurista decía que podía equiparar a la profesión de abogado como un verdadero apostolado, en donde hay que combatir con las ideas y con la razón. Y miren lo que dicen los romanos. Crearon la figura del derecho romano clásico basado en la justa razón, o sea, la razón frente a la justicia. Y si la justicia es el fin teleológico del derecho, encontramos maximizado los elementos propios del derecho romano, que es la justa razón, la equidad basado en una buena fe. Una buena fe es una buena intención. Si alguien me contrata, diláteme el asunto. Un año, diláteme los 5 años, yo le voy a pagar. Si lo aceptamos, estamos entrando en ese juego malévolo del abogado causalista, ¿no? Aquel que retuerce la norma, que dilata los procesos. Y el derecho no es eso. El derecho es resolver los problemas en el menor tiempo, haciendo eficaz la búsqueda de la justicia. Esa es la labor principal del abogado, ¿sí? Sin embargo, vamos a ver ante abogados de abogados también, ¿no? Sin embargo, yo creo hasta el día de hoy que habemos muchos buenos abogados y hay malos abogados, pero son los menos. Sí, yo conozco un gran número de abogados eh, que son muy buenos, son muy honrados, son muy correctos y son gente honorable, ¿no? Y tengo el gusto de que muchos de ellos han sido mis alumnos, ¿sí? Yo tengo exalumnos que fueron hasta magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte de Constitucionalidad. Entonces, creo que eso nos da cierta satisfacción y cierta, pues, delimitación de que hoy
es hoy más que nunca, estamos necesitados de gente honorable universitaria, de abogados honorables. Y yo estoy completamente claro que aquí el 99.99% soy honorable. ¿Por qué dejo un piquito? Bueno, pues porque tampoco hay que meter las manos al fuego por todos, ¿sí? Hay un piquito ahí que queda, ¿sí? Espero que todos sean, que me equivoque y que sea el 100%. Pero bueno, eso es interesante porque los romanos vean la claridad que tenían. Hace 2500 años le apuntaban a la honorabilidad, a la justicia, a la justa razón, a la equidad, a la igualdad, a la seguridad jurídica como elementos propios de su derecho. Y este periodo clásico fue la prueba fehaciente de eso. Por lo tanto, esos postulados, basados muchos de ellos en el derecho natural, derecho a la vida, ¿sí? En donde las fuentes del derecho, estaba el mores maiorum, que era la costumbre, estaba la lex, que es la ley, estaba el ius edicendi, el derecho de los edictos o el derecho de publicar, ¿sí? El senatus consulto o el senado consulto, y aparece una figura importante en este periodo clásico, el ius prudentes. ¿Qué es el ius prudentes? Es otra fuente del derecho también. Ya en los periodos estamos platicando ya de las fuentes del derecho. El ius prudentes eran las respuestas o las opiniones de los juristas más connotados. ¿Sí? Ustedes van a ver en los libros que se les enviaron, también si lo googlean, a Gallo con G-A-Y-O, Gallo, no cerveza, ¿va? Porque ya veo que a algunos de ustedes hasta se les hizo agua a la boca cuando dije Gallo, ¿no? No, es Gallo, es un jurista, está Modestino, está Pomponio, está Papiniano. Todos estos grandes juristas generaron estas respuestas de los prudentes, o eran respuestas escritas que que en ese momento todavía no habían abogados como profesión, pero sí ya eran gente letrada, conocedora de los problemas, que le daba al emperador respuestas escritas de cómo debía de resolver un asunto. ¿Sí? Por eso es que aparecen en ese orden las constituciones imperiales, que muchas veces eran recopilaciones de las respuestas de los prudentes. ¿Y los prudentes quiénes eran? Los prudentes eran los hombres que conocían del derecho. Por eso se llama el derecho de los prudentes. Ahí viene la palabra, muy bien, Jimena, de la palabra jurisprudencia. Y vamos a ver al final de esta clase apartado de la ley del organismo judicial para confrontar con las fuentes del derecho que tenemos en la actualidad. Efectivamente, esta jurisprudencia generó otra fuente del derecho que ya se las mencioné, que eran las constituciones imperiales. ¿Qué era esto de constituciones imperiales? Eran cuerpos normativos, resoluciones que tomaban fuerza o calidad de ley, eran respuestas escritas al emperador por los funcionarios, pero también habían partes importantes que se llamaban órdenes escritas. Estos eran los mandata, que eran
órdenes escritas a los funcionarios públicos de Roma. ¿Qué quiere decir esto de constituciones imperiales? Los mandata, bueno, que eran cuerpos normativos en donde se les decía a los funcionarios cómo debían de actuar, cómo deberían de resolver asuntos, cómo deberían de tratar a las personas. Y es más, en estos periodos, en estos 3 primeros periodos, muchas de las cosas eran única y exclusivamente para los ius romanos o los civitas. ¿Qué es los civitas? O los civitas, como dice algún italiano. Los civitas eran los ciudadanos romanos. El derecho solo era, recalco, subrayo, solo era aplicable a los ciudadanos romanos. ¿Quiénes eran los ciudadanos romanos? Aquellos que habían nacido en Roma, aquellos que vivían en Roma, aquellos que tenían ancestros de Roma. Entonces eran los ciudadanos romanos. Por eso a estos civitas o ciudadanos se les aplicaba el ius civile, ¿sí? ¿No les parece eso como el derecho civil? Ius civil, derecho civil. Y hoy, ustedes, el próximo año, en el segundo semestre, no creo que el primero, pero en el segundo semestre, o creo que sí, en el primer semestre, ya ven Civil 1. Ya van a empezar a ver el Ius Civile 1, ¿sí? Derecho Civil 1. Persona, domicilio, ciudadanía, ausencia, todas esas figuras que están en la parte inicial del Código Civil, que es el derecho civil. Todo el Código Civil es el derecho civil diseminado en partes. Y el derecho civil diseminado en partes también es aplicable para el derecho constitucional, para el derecho administrativo, para el derecho penal, para el derecho procesal, civil, penal, administrativo, laboral. O sea, ven ustedes cómo todo lo que vamos a hablar este semestre les va a servir para toda la carrera. ¿Por qué? Porque el derecho civil es todo el derecho guatemalteco. Entonces, aquí en este periodo se crea la Escuela Jurídica Romana, ¿sí? Esta se llamaba Escuela de la Ciencia Jurídica Romana. ¿Sí? Esta Escuela de la Ciencia Jurídica Romana en el periodo clásico fue muy importante. ¿Por qué? Porque aparecen grandes juristas, ¿sí? Aparecen juristas como Pomponio, como Papiniano, como Gallo, ¿sí? Que fueron importantes porque generaron muchos documentos del derecho romano, ¿sí? Pomponio crea la escuela, Papiniano generó los casuísticos de la jurisprudencia romana. Fíjense, recapituló todos los casos más importantes de la jurisprudencia romana y lo transmutó a una obra muy importante, que era la obra de la enseñanza del derecho por Papiniano. Todavía, hace algunos años, pasando yo ahí por la corte, iba camino para los tribunales, pero en la Octava Avenida, un poquito antes de llegar al Ministerio de Finanzas, una cuadra antes, hay una librería del libro antiguo que se llama, o se llamaba, no sé, ay Dios santo, la Marquense, la librería Marquense. Creo que todavía existe, ¿no? Ya tengo rato no caminar por la Octava Avenida, una cuadra antes del Ministerio de Finanzas,
Sí, muchas gracias, Jessica. Entonces, en la Marquense hay mucho libro antiguo y ahí me encontré un libro, que por cierto aquí lo tengo, que se llama El Glosario de Términos de Papiniano, ¿sí? Es un libro pequeñito, pero ahí está un glosario, así como el que les voy a pedir a ustedes, que hagan un glosario de términos eh, ¿cómo se llama? Términos de latín, con su traducción, yo voy a abrir una tarea y entonces ahí las van a tener que subir, ¿no? ¿Cuándo? El día del examen, el último día para presentar el trabajo va a ser el día del examen del segundo parcial a las 12 de la noche. Ese va a ser el tiempo máximo, ¿sí? Después de las 12 el programa se cierra y ya no recibe nada, ¿ok? Yo una vez se los advierto. Pero bueno, hubo un año que una chica presentó casi 1000 términos de latín. Imagínense, yo no soy tan exigente, pero hagan los que yo he estado mencionando y traten de hacerlo, ¿no? Yo ya voy, por lo menos en estas 3 clases, ya voy hablando más o menos como de 25, 30 o más términos de latín. Bueno, entonces Papiniano escribe los casuísticos de la jurisprudencia romana, mientras Gallo escribe las institutas, ¿sí? Al se denominó las institutas de Gallo, que aportó una clasificación sistemática de las fuentes del derecho. Estas institutas, la traducción de las institutas es instituciones, ¿sí? Las instituciones jurídicas del derecho romano escritas por Gallo. Okay. Esto fue muy importante porque aperturó absolutamente todo el sistema del derecho romano a la aplicación científica, ¿no? Lo que más se le puede llamar la atención a los romanos es que utilizaron todo su conocimiento para crear una sistemática, una ciencia alrededor del derecho romano, del jus civilis. No fue algo que se fumaron, no fue algo que se inventaron, sino utilizaron un mecanismo científico de sistemática, de metodología y de lógica, ¿sí? Además de la experiencia propia. Entonces fue muy importante. Ese periodo clásico fue el de máximo esplendor del derecho romano. Fue la cúspide por la cual cualquier país, cualquier cultura hubiera dado los elementos propios necesarios para que se diera en sus territorios. Roma lo hizo y tan es así que todo ese conocimiento fue transmutado a través del tiempo hasta hoy. Y no obstante Roma haber sido invadida por los germánicos que transformaron todo el derecho en un derecho mixto, híbrido, vulgar, ¿sí? Porque los germánicos eran países bárbaros, ¿sí? Mientras que los romanos eran culturas desarrolladas específicamente en base a una ciencia, a una metodología, ¿no? Entonces, todo ese derecho civil empezó a desaparecer poco a poco, empezó a desaparecer, y fue hasta en la Edad Media donde algunos sacerdotes rescataron todo ese derecho romano y crearon lo que después se llamó como derecho canónico. Y por eso el nombre de aquel libro de John Henry Merriman, La tradición romano-canónica, ¿no? Entonces, ese derecho canónico era el derecho romano, el jus civile, que posteriormente fue aplicable tanto al clero católico como a los particulares. Y ahí se empezó a generar mucha distorsión con respecto a aplicación de normas eclesiales. Posteriormente,
ese derecho canónico fue partido en dos. Normas aplicables al clero y normas aplicables a toda la demás gente. Este segundo es lo que hoy conocemos como el derecho civil, ¿sí? Que se diseminó por toda Europa. Es más, los germánicos que lo habían purgado, lo absorbieron también, ¿sí? O sea, los alemanes. De hecho, Alemania tiene uno de los derechos tal vez más duros en Europa, ¿sí? Igual que Inglaterra. Y todos este derecho, Francia, España, pues lo diseminaron hacia sus territorios que conquistaron, ¿no? Recordémonos que Portugal entra a Brasil, España entra a toda Latinoamérica, Inglaterra entra al norte de América y algunos lugares de Sudamérica, como las Guyanas, como el Caribe, tuvieron la influencia francesa, ¿no? Es más, Estados Unidos también tiene una parte de la influencia francesa porque quienes ayudaron en la Revolución Francesa, en la independencia norteamericana, fueron franceses. Si ustedes se dan cuenta, mucha de esa influencia francesa en el sur de los Estados Unidos, en Nueva Orleans, por ejemplo, tiene mucha influencia Francia, ¿no? Entonces, todo esto, toda esta diseminación del derecho romano a través de las distintas culturas fue muy importante, ¿no? Porque si bien es cierto, eran culturas distintas, tenían una génesis común, que era el derecho civil, ¿sí? El código napoleónico es el código civil que hoy tenemos todavía y muchas de esas instituciones permanecen aplicándose en nuestros días. Con eso termino el periodo clásico, que fue un periodo de mucho esplendor en Roma, y pasamos a el periodo posclásico. ¿Qué es esto de posclásico? Bueno, es un periodo en donde después de haber llegado a la cúspide, Roma empieza a claudicar en ese desarrollo. Algunos pensadores piensan o sostienen que lo importante no es llegar al esplendor, sino mantenerse en el tiempo con respecto a normas y a figuras. Debemos de reconocer que, por ejemplo, países que no tienen constitución han logrado sostener sus sistemas jurídicos en base a reglas de derecho. Vamos a ver. Uno de los países que más podemos reconocer es Inglaterra. Inglaterra no tiene constitución, pero tiene una carta de derechos, el Bill of Rights, la carta de derechos de 1600. ¿Sí? Si vemos, es una carta de derechos de las más antiguas del mundo, pero que todavía están vigentes. ¿Sí? Y lo que han hecho es ir adaptando toda su sistemática jurídica a esa carta de derechos. ¿Sí? Es un sistema muy pulcro y que pesa mucho las reglas con el tiempo, esas reglas que se han logrado mantener. Pero cuando vemos sistemas constitucionales como Estados Unidos o como Francia, vemos alguna delimitación muy general. Por ejemplo, Estados Unidos no ha quitado su constitución y creado una nueva. ¿No? ¿Por qué? Porque su constitución es muy sumaria, muy reducida, con artículos y normas muy generales, que lo que sí han hecho es crear enmiendas, ¿sí? Creo que son 21 enmiendas las que tienen, son muy pocos artículos, la Constitución. Por lo tanto, Estados Unidos se logra mantener con esas constituciones sumarias.
Cuando hay una constitución muy desarrollada como la de nosotros, el riesgo es que se incluyen en la constitución figuras o normas muy casuísticas, o sea, que entran a la interioridad cuando serían normas inferiores las que podrían desarrollar todo esto. Y aquí podemos entrar ya ustedes el próximo semestre, lo van a ver en Derecho Constitucional y van a poder interiorizar en nuestra Constitución, que es una Constitución muy, muy desarrollada, pero que pudo haber sido menos. Sin embargo, a veces en los sistemas latinoamericanos es mejor que las cosas queden muy, 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 muy claras. Porque basados en la experiencia de la interpretación, las normas podrían interpretarse de una forma muy sugestiva y muy casual, ¿no? Pero bueno, en este periodo clásico se presenta como una decadencia del derecho romano, del mundo romano tal vez, y obviamente el derecho romano siguió a ese mundo romano. Los problemas económicos, los problemas militares, los problemas religiosos originaron una influencia en los imperios orientales. Vamos a ver, problemas económicos, ¿por qué? Bueno, pues porque ya no crecieron en la misma proporción que tenían cuando conquistaban muchos territorios. Otro era que los militares, los que se dedicaban a la guerra, los hijos empezaron a dedicarse a las artes, a las ciencias, al derecho, y dejaron de pertenecer al ejército. Entonces el ejército se fue reduciendo y por lo tanto los territorios ya no podían ser conquistados ni engrandecidos con el botín de guerra, y eso generó problema militar que redundó en el problema económico. ¿Y cuál fue el otro problema? El tercer problema muy grande fue el religioso. ¿Por qué? Bueno, después de tener muchos dioses, entra un personaje que venía de Jerusalén y marca un antes y un después de la historia, Jesucristo. Jesucristo, en una provincia tomada por Roma, Jerusalén, y lo que hoy conocemos como Israel, viene y empieza a diseminar su teoría del Dios único, ¿no? Dios judío. Los judíos también piensan en el Dios único, igual que todos los cristianos. De hecho, pues Latinoamérica, el mayor número son cristianos con las distintas denominaciones. Entonces, Roma entra el cristianismo, llega San Pedro a Roma, muere en Roma, y hay una diseminación de la religión cristiana en Roma. De hecho, hay muchas catacumbas en Roma en donde pues los cristianos hacían todos sus ritos de la misa, de las actividades propias de la religión, y pues como eran proscritos, eran asesinados, eran metidos al circo romano, les lanzaban a los leones, se morían o los quemaban, los crucificaban. Entonces tenían una persecución. En ese momento, esos tres problemas, el económico, el militar y el religioso, generaron una gran influencia de los territorios orientales. ¿Por qué Oriente? Bueno, Roma, el territorio romano, llegaba desde lo que hoy conocemos como la Hispania, que era desde Portugal, o sea, la orilla de Europa, toda Europa, llegando hasta parte de Rusia y todo el norte de Europa. O sea, era una U completa que tenían a su disposición todo el Mediterráneo como intercambio fluvial de comercio. Entonces, los romanos tenían el negocio asegurado, tenían todo el Mediterráneo y todas las tierras alrededor del Mediterráneo, desde Europa occidental
hasta África Occidental Norte, ¿no? Entonces, todo esto partió al mundo romano en dos: el imperio oriental o bizantino y el imperio occidental romano, ¿sí? El imperio bizantino, que es los cristianos ortodoxos, ¿sí? Y el cristianismo romano, que es el cristianismo de Roma. En Roma está la ciudad-estado más pequeña, uno de los más pequeños del mundo, que es el Vaticano, ¿sí? Por lo tanto, fue necesario que el emperador en ese momento organizara el legislar y recapitular o codificar normas. Y por eso se origina un códex. ¿Sí? Es un códex, es un código. Y como tenemos la Constitución codificada, también tenemos un digesto constitucional, todas las constituciones que Guatemala ha tenido en un código. También tenemos un código procesal civil, un código civil, tenemos un código penal. O sea, códex quiere decir codificación, ¿sí? Entonces, el emperador ordenó que se codificaran todas las normas en un códex. Por eso es que se generó el Códex Gregoriano, ¿sí? Ordenado por Gregorio, el emperador, y otro código que se llamaba el Códex Hermogeniano, generado por Hermógenes, ¿sí? Que constituían en constituciones imperiales o recapitulación de normas imperiales que por la crisis que hubo en esos momentos, crisis económica, militar y religiosa, se tuvo que crear una ley de citas famosas. ¿Quién creó estas citas famosas? Bueno, un cuerpo de juristas. Y aquí repito a los juristas más connotados, incluyo dos que no había mencionado, que está Papiniano, está Ulpiano, está Paulo, está Gallo y está Modestino. Cualquiera que quiera googlearlos se va a dar cuenta que estos 5 personajes eran juristas del derecho romano: Papiniano, Ulpiano, Paulo, Gallo y Modestino. Y estos grandes juristas de la época fueron los que empezaron a hacer esa recopilación. ¿Sí, Rosa? ¿No? Bueno, se debe haber conectado a Rosa. A Rosa Marleni. Entonces, ellos hacen estas grandes citas de opiniones porque eran los mejores juristas del momento. Con la invasión de los bárbaros se originó esa mezcla entre el derecho romano y el derecho bárbaro. Entonces se creó la primer ley mixta, que era la ley romano de los visigodos. Los godos eran los del norte, ¿no? Los bárbaros del norte. Y que se aplicaba tanto en derecho a los romanos y el derecho a los bárbaros. Pero una ley mixta, una ley mezclada. Y emitida esta ley romano de los visigodos por un famoso invasor de Roma, ¿sí? Que era Teodorico. Un rey
Ostrogodo. ¿Sí? Ostro viene de la famosa figura de Austria, ¿no? Y Godo era del norte, ¿sí? O sea, vamos a ver cómo los germanos tuvieron influencia no solo en su idioma, sino territorialmente, ¿no? Lo que conocemos como Alemania, que en algún momento fue Alemania del Occidente y del Oriente, toda esa Alemania, ¿sí? Desde el Báltico hasta la parte sur del Mediterráneo, toda esa parte. También está Austria, ¿sí? También tiene una génesis muy particular por los gobiernos prusianos, y Suiza, ¿sí? Estos tres países tienen una misma génesis teutona, ¿no? Por eso es que en el fútbol se dice los teutones, ¿no? Porque la raza teutona tiene una misma génesis. Estos tres países están muy vinculados con su historia, ¿no? Y pues Alemania no solo era eso, el imperio prusiano llegaba hasta Checoslovaquia, Polonia, todo ese tipo de cosas, ¿no? Ok, Celeste, no tengan pena, no tengan pena, vaya a su examen y bueno, puede volver a ver el video en YouTube porque